Hay noches del alma en las que nadie nos ve llorar. Hay momentos en los que la vida se vuelve pesada, silenciosa, incomprensible, y uno siente que la fe no camina sobre una montaña luminosa, sino sobre una tierra oscura, húmeda y temblorosa. Todos, en algún momento, entramos en nuestro propio Getsemaní, un lugar interior donde ya no sirven las máscaras, donde las palabras se acaban, donde las fuerzas humanas parecen romperse y donde solo queda una pregunta profunda. Señor, ¿qué quieres de mí en medio de esto? La Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 42. Jesús entra con sus discípulos en un huerto llamado Getsemaní. Allí se aparta para orar. Allí no aparece rodeado de multitudes, ni predicando junto al lago, ni curando enfermos delante de todos. Allí aparece vulnerable, allí aparece triste, allí aparece angustiado. Allí nos muestra un rostro de Dios que muchas veces olvidamos, un Dios que no está lejos del dolor humano, sino que lo abraza desde dentro. Jesús les dice a sus discípulos: «Mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo». Esta frase no es una frase cualquiera. Es el Hijo de Dios abriendo su corazón. Es Cristo mostrando que el dolor no es contrario a la fe, que sentir tristeza no significa haber perdido a Dios, que tener miedo no significa no amar al Padre, que llorar, temblar, cansarse, sentirse solo no nos hace menos creyentes, nos hace humanos. Y precisamente allí, en esa humanidad herida, Dios quiere encontrarnos. A veces pensamos que una persona de fe tiene que estar siempre fuerte, siempre serena, siempre con una respuesta preparada. Pero el Evangelio nos enseña otra cosa. Jesús no finge. Jesús no oculta su angustia. Jesús no se disfraza de invencible. Él entra en la oración con todo lo que lleva dentro. No le presenta al Padre una versión perfecta de sí mismo. Le presenta su corazón entero. Y por eso este Evangelio nos habla con tanta fuerza. Porque nosotros también sabemos lo que es tener el alma cansada. Sabemos lo que es llegar a casa después de un día difícil, sonreír por fuera y estar quebrados por dentro. Sabemos lo que es cargar preocupaciones económicas, enfermedades, tensiones familiares, heridas antiguas, decisiones que pesan, relaciones que duelen, culpas que no se van, miedos que aparecen en la noche cuando todo queda en silencio. Getsemaní no es solo un lugar del pasado. Getsemaní es ese momento en que una madre se queda despierta porque un hijo está lejos de Dios. Es ese padre que no sabe cómo sostener a su familia. Es esa persona que recibe un diagnóstico médico y siente que el mundo se detiene. Es ese trabajador que se siente explotado, ignorado, desgastado. Es ese joven que sonríe en redes sociales, pero por dentro se siente vacío. Es ese matrimonio que ya no sabe cómo hablar sin herirse. Es ese corazón que quiere perdonar, pero todavía sangra. Es esa oración que se hace con lágrimas porque las palabras no alcanzan. Y en medio de ese huerto oscuro, Jesús ora. No huye de la oración, no se encierra en la desesperación, no se abandona al resentimiento. Ora, y su oración es una de las más profundas de todo el Evangelio. Jesús dice: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Aquí está el centro espiritual de este Evangelio. Jesús no niega su sufrimiento, no dice que el cáliz no duele, no dice que todo está bien cuando no lo está. Él le pide al Padre que, si es posible, pase ese cáliz. Y eso nos enseña algo inmenso. Podemos hablarle a Dios con sinceridad. Podemos decirle que estamos cansados. Podemos decirle que tenemos miedo. Podemos decirle que no entendemos. Podemos pedirle alivio. Podemos suplicarle que cambie una situación. La fe no consiste en callar el dolor,
sino en llevarlo al Padre. Pero Jesús añade, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Esta es la entrega. Esta es la obediencia de amor. Esta es la fe llevada hasta su profundidad más pura. No se trata de resignación vacía. No se trata de rendirse porque ya no hay nada que hacer. Se trata de confiar cuando no se ve. Se trata de poner la vida en las manos del Padre, incluso cuando esas manos parecen invisibles. Y esto nos confronta suavemente, porque muchas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero sin cáliz. Queremos paz, pero sin proceso. Queremos resurrección, pero sin cruz. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero nos cuesta permitir que Él purifique nuestros deseos. Queremos que se haga su voluntad, siempre que coincida con la nuestra. Pero Jesús nos enseña que la verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios para que se adapte a mi comodidad, sino rendir mi corazón para que aprenda a confiar en su amor. Qué difícil es decir, hágase tu voluntad cuando uno está enfermo. Qué difícil es decir, hágase tu voluntad cuando un ser querido se ha ido. Qué difícil es decir, hágase tu voluntad cuando una puerta se cierra. Qué difícil es decir, hágase tu voluntad cuando hay una traición, una pérdida, una injusticia, una espera larga, una herida que no cicatriza. Pero también qué poderosa es esa oración cuando nace de un corazón que, aun temblando, decide no separarse de Dios. No siempre entendemos la voluntad de Dios en el momento en que la estamos viviendo. A veces la comprendemos mucho después, y otras veces quizá no la comprendamos del todo en esta vida. Pero el Evangelio no nos pide entenderlo todo, nos pide permanecer, velar, orar, no soltar la mano del Padre. Jesús vuelve hacia sus discípulos y los encuentra dormidos. Esta escena también nos habla. Él les había pedido que velaran con él, pero ellos no pudieron. El sueño los venció. La debilidad los superó. Y Jesús le dice a Pedro, ¿no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Cuánta verdad hay en esa frase? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Queremos amar mejor, pero nos cansamos. Queremos perdonar, pero recordamos la ofensa. Queremos rezar, pero nos distraemos. Queremos ser pacientes, pero explotamos. Queremos confiar, pero nos llenamos de ansiedad. Queremos cambiar, pero volvemos a lo mismo. Queremos seguir a Cristo, pero nos pesa la cruz. Jesús no ignora nuestra debilidad, la conoce, la mira de frente, y no por eso deja de llamarnos. No le dice a Pedro, ya no sirves. No le dice, me fallaste, aléjate. Le dice, vela y ora. Como si le dijera, Pedro, no confíes solo en tus fuerzas, no te duermas espiritualmente, no dejes que la tentación entre mientras tu corazón está distraído. Mantente unido al Padre. Dormirse en Getsemaní no es solo cerrar los ojos físicamente. También uno se puede dormir por dentro. Uno se duerme espiritualmente cuando se acostumbra al pecado, cuando deja de examinar su conciencia, cuando ya no se conmueve ante el dolor ajeno, cuando vive con resentimiento y lo llama carácter, cuando vive sin oración y lo llama falta de tiempo, cuando descuida a su familia y lo llama trabajo, cuando se aleja de Dios poco a poco y lo llama libertad. Por eso Jesús nos dice, velen y oren. Velen cuando la amargura quiera endurecer el corazón. Oren cuando el cansancio quiera apagar la esperanza. Velen cuando una tentación parezca pequeña, porque muchas caídas comienzan con concesiones silenciosas. Oren cuando sientan que ya no pueden, porque precisamente ahí empieza la gracia. En la vida diaria, esta palabra se vuelve concreta. Velar y orar significa no responder con odio cuando alguien me hiere. Significa callar a tiempo para no destruir con palabras a mi esposo,
a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Significa reconocer que necesito ayuda antes de hundirme en la tristeza. Significa volver a Dios después de una caída, en lugar de quedarme lejos por vergüenza. Significa no alimentar pensamientos oscuros, no permitir que la envidia, la lujuria, la soberbia o la desesperanza tomen el mando de mi corazón. Velar y orar significa cuidar lo que entra por mis ojos, lo que sale de mi boca, lo que guardo en mi interior. Significa preguntarme cada noche: Señor, ¿dónde me quedé dormido hoy? ¿Dónde dejé de amar? ¿Dónde actué por orgullo? ¿Dónde pude hacer el bien y no lo hice? ¿Dónde necesito volver a ti? El Evangelio también nos muestra algo profundamente consolador. Jesús no abandona su misión, aunque se sienta solo. Sus amigos duermen. Uno lo va a traicionar, otro lo va a negar. La multitud que antes lo seguía pronto gritará contra él. Y sin embargo, él sigue adelante. No porque no le duela, sino porque ama hasta el extremo. A veces, cuando nos sentimos solos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero Getsemaní nos enseña que la soledad, vivida con Dios, puede convertirse en altar. Hay dolores que nadie puede cargar por nosotros. Hay decisiones que nadie puede tomar por nosotros. Hay noches que nadie puede atravesar en nuestro lugar. Pero Cristo sí entra con nosotros en esa noche. Él conoce ese terreno. Él estuvo allí primero. Cuando una persona cuida a un enfermo durante meses y siente que ya no tiene fuerzas, Cristo está en ese Getsemaní. Cuando alguien lucha por dejar un vicio y cae una y otra vez, Cristo está en ese combate. Cuando alguien intenta reconstruir su matrimonio y no encuentra respuesta del otro lado, Cristo está en esa espera. Cuando alguien perdona en silencio y nadie reconoce su esfuerzo, Cristo está en esa entrega. Cuando alguien trabaja honradamente, aunque podría tomar caminos fáciles, Cristo está en esa fidelidad escondida. La santidad no siempre se ve espectacular. Muchas veces la santidad tiene forma de paciencia, tiene forma de levantarse otra vez, tiene forma de no devolver mal por mal, tiene forma de seguir rezando aunque no se sienta nada, tiene forma de decir: Señor, no entiendo, pero confío. Tiene forma de preparar comida con amor para una familia difícil. Tiene forma de cuidar a un anciano. Tiene forma de pagar una deuda. Tiene forma de pedir perdón. Tiene forma de cerrar una puerta que me aleja de Dios. Tiene forma de escoger la verdad cuando la mentira sería más cómoda. Jesús, en Getsemaní, nos enseña que la voluntad de Dios no siempre evita el sufrimiento, pero siempre conduce a la vida. La cruz no fue el final. La oscuridad del huerto no tuvo la última palabra. La traición no tuvo la última palabra. El miedo no tuvo la última palabra. El sepulcro no tuvo la última palabra. Dios sí. Por eso, cuando yo atravieso una prueba, necesito recordar que mi historia no termina en la noche. Hay noches largas, sí. Hay lágrimas reales, sí. Hay heridas profundas, sí. Pero Cristo no nos conduce hacia la muerte como destino definitivo. Cristo nos conduce hacia la resurrección. Y la resurrección comienza muchas veces en el acto humilde de confiar. Tal vez hoy alguien necesita hacer esta oración con Jesús. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Aparta esta angustia. Aparta esta enfermedad. Aparta esta carga. Aparta este miedo. Aparta esta soledad. Aparta este conflicto. Pero si tengo que atravesarlo, no me dejes solo. Si no cambia la situación, cambia mi corazón. Si no se abre la puerta que deseo, abre en mí un camino de fe. Si no entiendo tu voluntad, dame fuerza para abrazarla. Si tengo que esperar, enséñame a esperar contigo. Hay una gran diferencia entre sufrir lejos de Dios y sufrir unido a Dios. El sufrimiento lejos de Dios puede encerrarnos, endurecernos, volvernos amargos.
El sufrimiento unido a Dios puede purificarnos, madurarnos, enseñarnos a amar con más verdad. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es capaz de transformar incluso lo que nos hiere. Por eso, cuando miro a Jesús en Getsemaní, no veo solo a un hombre angustiado. Veo al Salvador que entra en la noche humana para redimirla. Veo al sacerdote eterno que no ofrece algo externo, sino su propia vida. Veo al Hijo que se abandona en las manos del Padre. Veo al amor que no retrocede. Veo la prueba más grande convertida en entrega. Y entonces entiendo que mi fe no puede ser solo una fe de domingos tranquilos. Tiene que ser una fe de Getsemaní, una fe que reza cuando cuesta, una fe que permanece cuando otros se duermen, una fe que ama cuando no recibe aplausos, una fe que dice la verdad aunque duela, una fe que pide perdón aunque el orgullo se resista, una fe que acompaña al que sufre, una fe que no huye cada vez que aparece el cáliz. Quizá en mi vida hay un cáliz que llevo mucho tiempo evitando, una conversación pendiente, un perdón que no quiero dar, una decisión que sé que debo tomar, una renuncia necesaria, una reconciliación que he postergado, un pecado que he justificado, una herida que necesito llevar a Dios, una relación que debo sanar o entregar, una etapa que debo cerrar, una responsabilidad que debo asumir. El Evangelio me invita a entrar en oración con todo eso, no a esconderlo, no a maquillarlo, no a fingir que no pasa nada, a llevarlo al Padre como Jesús, a decirle, aquí está mi miedo, aquí está mi cansancio, aquí está mi resistencia, aquí está mi dolor. Y después, con humildad, pedirle la gracia de decir, que no se haga solo lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta oración puede cambiar una vida. Porque cuando dejo de luchar contra Dios y empiezo a confiar en Él, algo se ordena dentro de mí. No siempre cambia inmediatamente lo de afuera, pero cambia la raíz, cambia la mirada, cambia la forma de cargar la cruz, cambia la manera de responder, cambia el modo de amar. En la familia, esta oración puede impedir que una discusión destruya lo que años de amor han construido. En el trabajo, puede darme serenidad para actuar con rectitud, aunque haya presión o injusticia. En la enfermedad, puede sostenerme cuando el cuerpo no responde como antes. En el perdón, puede darme fuerza para soltar una cadena que me mantiene preso. En la fe, puede devolverme la confianza cuando la oración se siente seca. En las decisiones, puede ayudarme a elegir no lo más fácil, sino lo más verdadero. Porque la voluntad de Dios no es una amenaza contra mi felicidad. Es el camino más profundo hacia ella. A veces me cuesta creerlo porque miro solo el cáliz. Pero Dios mira la redención que puede nacer de la entrega. Yo veo pérdida. Dios ve purificación. Yo veo final. Dios ve comienzo. Yo veo noche. Dios ve aurora. Y si hoy mi corazón está cansado, quiero escuchar a Jesús diciéndome, vela conmigo. No te duermas. No te rindas. No dejes que la tristeza te arranque la fe. No permitas que el dolor te convenza de que estás solo. Ora, respira, vuelve al Padre, aunque sea con pocas palabras, aunque sea con lágrimas, aunque sea en silencio. A veces la oración más verdadera no es larga. A veces basta decir, Señor, ten piedad de mí. A veces basta decir, Padre, ayúdame. A veces basta decir, no puedo más, pero confío en ti. A veces basta quedarse en silencio delante de Dios, sin explicar nada, dejando que Él mire lo que nadie más comprende. Jesús no nos pide una fe sin lágrimas, nos pide una fe que no abandone la oración. No nos pide una fuerza perfecta, nos pide un corazón dispuesto, no nos pide comprenderlo todo, nos pide permanecer con Él. Y tal vez esa sea la palabra que hoy más necesitamos. Permanecer. Permanecer en la fe cuando la emoción se apaga. Permanecer en el amor cuando amar cuesta. Permanecer en la verdad cuando mentir
parece conveniente, permanecer en la esperanza cuando todo parece detenido, permanecer en oración cuando el alma solo sabe suspirar. Getsemaní no fue el lugar donde Jesús fracasó. Fue el lugar donde Jesús entregó su voluntad al Padre. Y toda entrega verdadera abre un camino. Lo que comienza con lágrimas puede terminar en vida nueva si se pone en manos de Dios. Por eso, no despreciemos nuestro Getsemaní. No lo busquemos, pero tampoco huyamos de él cuando llegue. Allí, en ese lugar de lucha, podemos conocer a Cristo de una manera más profunda. Allí podemos descubrir que Dios no se escandaliza de nuestra fragilidad. Allí podemos aprender que la obediencia no es esclavitud, sino confianza. Allí podemos unir nuestro dolor al amor de Cristo. Allí podemos nacer de nuevo. Moraleja o reflexión de la vida real. La enseñanza práctica de este Evangelio es clara. Cuando la vida se vuelva difícil, no debo huir de Dios, debo correr hacia Él. Cuando llegue el dolor, la enfermedad, el cansancio, la traición, la incertidumbre o el miedo, mi primera respuesta no debe ser la desesperación, ni el orgullo, ni el aislamiento, sino la oración sincera. Si en mi familia hay tensión, el Evangelio me enseña a velar y orar antes de hablar con rabia. Si en mi trabajo me siento presionado o injustamente tratado, me enseña a buscar la voluntad de Dios antes de actuar desde el resentimiento. Si estoy enfermo, me enseña a presentar mi cáliz al Padre sin dejar de confiar. Si alguien me ha herido, me enseña que el perdón no nace de la fuerza humana, sino de un corazón unido a Cristo. Si estoy cansado de luchar, me recuerda que Jesús también conoció la angustia, pero no dejó de amar. La vida real tiene muchos Getsemaní, una cama de hospital, una mesa familiar en silencio, una deuda que preocupa, una llamada que nunca llega, una tumba reciente, una decisión que duele, una noche de ansiedad, una oración hecha con lágrimas. Pero en cada uno de esos lugares, Cristo nos enseña a decir: Padre, aquí estoy. No se haga solo mi voluntad, sino la tuya. No siempre podremos elegir el cáliz que llega a nuestras manos, pero sí podemos elegir cómo beberlo, con amargura o con fe, solos o con Dios, resistiendo al amor o confiando en el Padre. Y esta es la verdad que quiero dejar grabada en el corazón. Cuando mi alma entre en Getsemaní, no estaré derrotado si todavía puedo orar, porque quien se arrodilla con Cristo en la noche, también caminará con Él hacia la resurrección.